Les comparto mi pantalla. Y bueno, entonces vamos a ver un ejemplo de una bomba centrífuga. Ahora, vamos a suponer que ustedes como ingenieros no les tienen una bomba delante de ustedes, pero ustedes no tienen la curva de desempeño. O sea, simplemente no la tienen a la mano. Entonces ustedes pueden hacer un conjunto de pruebas en esa bomba, ¿verdad? Y ustedes sacar sus propias gráficas de desempeño. Y a partir de esas gráficas de desempeño pueden extrapolar los datos para otras condiciones de trabajo. Entonces vamos a ver esa situación. Entonces vamos a suponer que me dan una bomba centrífuga y el diámetro del rodete 14.62 pulgadas, ¿verdad? Más allá de un pie, ¿verdad? Y vamos a suponer que esa bomba la ponen a rotar, el rodete lo ponen a rotar a 2134 revoluciones por minuto. Recuerden, ustedes no tienen curvas de desempeño de este módulo de bomba, simplemente ustedes como ingenieros llegan y está la bomba ahí. Entonces ustedes van a hacer unas pruebas y sacar sus propias gráficas de desempeño. Claro, para eso necesitan cierta instrumentación, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que tienen una bomba, ¿verdad? Ustedes tienen una bomba y ustedes pues la echan a andar, ¿verdad? La echan a andar precisamente a estas 2134 revoluciones por minuto, ¿verdad? Para ese diámetro de rodete. Entonces, bueno, aquí está la salida de la bomba. Y entonces, ustedes dicen, cuando le meten un VHP de 135 a esas revoluciones, cuando ustedes le meten un VHP de 135 desde fuera, ¿verdad? Le meten un VHP desde fuera. Recuerden que VHP es igual a torque por velocidad angular, ¿verdad? Entonces, tienen una manera de medir el torque y saben las revoluciones a las que andan, pueden sacar el VHP que le están metiendo. Entonces, ustedes le meten un VHP de 135, ustedes, aquí no hay caudal, ¿verdad? Pero, caudal es 0. Pero la H es de 340. Ahora, ¿340 qué es? Si ustedes ponen un manómetro al inicio y ponen un manómetro al final, ¿verdad? Es decir, desde el ojo de la bomba hasta la salida de la voluta, si ustedes tienen un P1 y un P2, ¿verdad? Si ustedes restan P1 menos, bueno, P2 menos P1, ¿verdad? Porque se presuriza, entonces el H es el delta P sobre rho G. Entonces ustedes con manómetros en el ojo de la bomba y en la salida de la voluta, si ustedes hacen P2 menos P1 sobre rho G, ustedes tienen el H de la bomba. Entonces, si desde fuera ustedes meten 135 HP, ¿verdad? Y los manómetros les dicen 340 pies, vamos a suponer que en esta situación tienen caudal cero. Ahora, ¿qué significa caudal cero? Caudal cero significa, y aquí nos voy a borrar esto, caudal cero significa que si esta bomba va a elevar un fluido, ¿verdad? Si hay una altura de 340 pies, si hay una altura de 340 pies, la bomba está impulsando el fluido de tal manera que el fluido está estático. Es decir, está impidiendo que baje, ¿verdad? Sostiene una columna de 340 pies. Es el límite, ¿verdad? Porque si ustedes bajan la altura, entonces ya va a tener energía de sobra y ya va a haber caudal, ¿verdad? Pero en el límite, ¿verdad? En el límite, si ustedes le meten 135 bhp, pues entonces con los manómetros ustedes dicen, hey, 340 pies. Significa que una columna de 340 pies, el caudal va a ser cero. Entonces, bueno, ese es el primer punto de prueba. Ahora vamos a suponer que ustedes suben los bhp en la entrada a esas mismas revoluciones. Ahora ustedes le meten 160. Ahora, la altura va a ser 340 también, ¿verdad? Ahora ustedes miden los manómetros, ¿verdad? Y es 340, pero ahora resulta que les va a dar un caudal de 2. Entonces, como le metieron más bhp, el delta P sobre rho G es el mismo, pero como le metieron más potencia, ahora sí hay cierto caudal. Chiquitito, ¿verdad? De 2, pero hay cierto caudal, ¿verdad? Ahora vamos a suponer que desde fuera, otra vez, a las mismas revoluciones, mismo diámetro de rodete, ahora le meten 205 HP desde fuera. O sea, torque por omega, ¿verdad? Y bueno, la diferencia de manómetros ahora les da 340,
pero se dan cuenta que ahora el caudal, es mayor, ahora el caudal es de 4. Ahora el caudal es de 4, porque le metieron más potencia, es la misma H, pero ahora con un caudal de 4. Le suben la potencia otra vez, ahora 255 HP. Ahora el delta P sobre RG ya no es 340, ya es 330, ya bajó, pero el caudal subió, ahora es de 6 pies cúbicos por segundo, ¿verdad? Les sigue subiendo la potencia, 330. Lectura de manómetros, delta P sobre RG les dice que H es igual a 300. Pero ahora el caudal es mayor, ahora es de 8. Y a la misma potencia, ¿verdad? A la misma potencia, si la altura es de 2, si en la misma potencia ustedes logran un caudal de 10, entonces el delta P sobre RG es de 220. Entonces ya tienen esos datos. Ya tienen esos datos. Hicieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 pruebas a distintas potencias de entrada para estas revoluciones, ese diámetro de rodete en ese modelo de bomba, ¿verdad? Calcularon los caudales y la lectura de manómetros y sacaron esa tablita de pruebas. Ahora bien, ahora ustedes hacen una gráfica. Ustedes hacen una gráfica con esto. Y dicen, bueno, en este caso, ¿verdad? Grafican. Bueno, aquí ponen el caudal, ¿verdad? Aquí ponen el H y van graficando. Dicen, ok, para un H, para un caudal de 0, ¿verdad? Para un caudal de 0, el H es 340. Luego, para un caudal de 2, el H sigue siendo 340. Para un caudal de 4, ¿verdad? Ya hicimos 0, ya hicimos 2. Ahora, para un caudal de 4, ¿verdad? Para un caudal de 4, el H sigue siendo 340, ¿verdad? Entonces aquí la curva H versus Q es una línea horizontal hasta aquí. Pero cuando subo el caudal a 6, ¿verdad? Ahora subo el caudal a 6, ahora el H es ligeramente menor, bajó a 330. Si subo el caudal a 8, bajó todavía más el H a 300, ¿verdad? Y si subo el caudal a 10, bajó a 220. Entonces, bueno, ahí está su curva H versus Q, ¿verdad? Ahí está su curva H versus Q. Ahora vamos a ver los BHP. Me dice que cuando el caudal es 0, el BHP es 135. Entonces significa que el caudal 0, por aquí pasa un isocontorno que vale 135. Cuando el caudal es 2, pasa un isocontorno que vale 160. Entonces, cuando el caudal vale 0, en ese caudal pasa un isocontorno en el punto H versus Q, pasa un isocontorno 135. Cuando el caudal es 2, ¿verdad? En el punto de 340 pasa un isocontorno de 160. ¿Verdad? Cuando el caudal vale 4, ¿verdad? Ahora estamos aquí. Ahora pasa un isocontorno de 205. ¿Verdad? 205. Y bueno, ahí tienen la idea, ¿verdad? Entonces van trazando sus isocontornos que pasan por cada uno de los puntos, ¿verdad? Entonces ven que la potencia va subiendo, ¿verdad? La potencia va subiendo. Mientras van avanzando el caudal, la potencia va subiendo. Y bueno, eso es la tendencia que yo les dije que pasaba en bombas centrífugas. Si yo quería entregar más caudal, los isocontornos iban creciendo de valor, ¿verdad? Bueno, entonces ya tienen su curva de desempeño. Ahora, todavía no acaban, ¿verdad? Todavía faltan los isocontornos de eficiencia. ¿Y eso cómo los calculamos? Bueno, los calculamos así. Sacamos la eficiencia. Recuerden que la eficiencia es rho Q GH sobre potencia de entrada. Entonces, aquí tienen H, aquí tienen Q, y de aquí pueden convertir los HP a potencia de entrada en libras-pie sobre segundo. Entonces ya tienen Q, tienen H, ¿verdad? Y tienen la potencia de entrada. Y si manejan agua, por ejemplo, pues ya pueden calcular la eficiencia. Entonces, para un caudal de 0, ¿verdad? La eficiencia es 0. Pero para un caudal de 2, la eficiencia ya sube a 0.48. Para un caudal de 4, la eficiencia sube a 0.75. Para un caudal de 6, la eficiencia es 0.88.
Para un caudal de 8, la eficiencia es 0.83 y para un caudal de 10, la eficiencia es 0.76. Y si observamos todas las eficiencias, vemos que aquí está el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? El 0.88, en un caudal de 6. Entonces, en un caudal de 6, por aquí va a pasar un isocontorno, ¿verdad? Por aquí va a pasar un isocontorno de 88%, ¿verdad? Que apenas lo va a rozar, es el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? 88%. Pero bueno, en caudal 0 la eficiencia es 0. Y tiene sentido, ¿verdad? Hay un 0 en el numerador, todo el cociente se hace 0. Entonces, por aquí va a pasar un isocontorno de eficiencia 0. Con el caudal vale 2, pasa un isocontorno de 0.48. Con el caudal vale 2, pasa un isocontorno de 48%, ¿verdad? Cuando el caudal vale 4, pasa un isocontorno de 75%. Y así sucesivamente. Entonces pueden ir pasando los isocontornos de BHP y los isocontornos de eficiencia. Entonces ya hacen su croquis de su curva de desempeño en base a una serie de pruebas que sacaron con manómetros, con un medidor de caudal, ¿verdad? Con un medidor de torque para sacar el BHP. Con eso hacen su tablita y pueden hacer su curva de desempeño, ¿verdad? Si es que el fabricante no se las dio, ¿verdad? Así es como un ingeniero sacaría su curva de desempeño. Y ya a partir de estos datos, uno ya puede calcular las cosas que hemos calculado hasta el día de hoy y ahorita vamos a ver algunas cosas adicionales. Entonces, bueno, voy a borrar aquí porque tal vez tenga que explicar algunas cosas más. Entonces, bueno, borro aquí todo esto. Pero bueno, ya se dan una idea, ¿verdad?, de qué hacer cuando el fabricante no les da una curva de desempeño. Puede ser que ustedes como ingenieros lleguen a ver una bomba que ya está instalada ahí desde hace años, ¿verdad? Y que de alguna manera nadie sabe dónde quedó la documentación, ¿verdad? Nadie sabe ni qué modelo es, no sé. Entonces, bueno, uno puede hacer pruebas y sacar su curva de desempeño. Entonces, nos fijamos en la columna de la máxima eficiencia. Y ahí tenemos el Q asterisco, ¿verdad?, que vale 6. Tenemos el H asterisco que vale 330, ¿verdad? Y tenemos el BHP asterisco que vale 255. Entonces ahí tenemos el punto de máxima eficiencia. Los datos de las pruebas, donde ocurre la eficiencia máxima, ¿verdad? Ahora, ojo, ese punto de máxima eficiencia corresponde a ese diámetro de rodete y a esas revoluciones. Ahora, inciso A. Me piden calcular el coeficiente de potencia del punto de máxima eficiencia, el coeficiente de caudal en el punto de máxima eficiencia. Me piden verificar que la eficiencia máxima sea del 88% en base a los coeficientes adimensionales. Me piden verificar el diámetro del rodete. Estas pruebas corresponden a este diámetro de rodete. Con los datos que yo calcule de aquí, yo puedo verificar que esos datos, a ver si es cierto que corresponden al diámetro de rodete. Todo eso lo hago con el concepto de diámetro específico, es decir, con esa información resumida en los parámetros adimensionales en pruebas hechas sobre un montón de bombas, ¿verdad? Simplemente hay cierto comportamiento estadístico que se da entre los distintos modelos de bombas. Entonces aquí vamos a poder apreciar eso. Y también nos piden el NPSH, es decir, la altura de succión crítica en la entrada de la bomba para evitar cavitación. Hasta eso vamos a poder calcular con análisis dimensional. Entonces, a mí me da una bomba donde nadie me da ninguna curva de desempeño. Yo saco mis curvas de desempeño. Hasta puedo checar si es el diámetro del rodete correspondiente. Es una manera de checar de que todo está bien. Y el NPSH. También hasta eso puedo estimar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Ese es el inciso A, que es el que vamos a ver ahorita. Ya después, cuando ataquemos el B y el C, se los explico. Entonces, para el inciso A, primero vamos a verificar que efectivamente es una bomba centrífuga, de acuerdo a nuestros datos. Recuerden que la velocidad específica es un resumen del rendimiento en el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Con los parámetros importantes para esa tarea de la bomba. Entonces, el NS' es el RPM por raíz de galones por minuto entre H en pies a la 3/4. Esa es la versión informal de la velocidad específica. Pero bueno, los RPM ya me los dieron, ¿verdad? 2134. Galones por minuto. El caudal, recuerden, velocidad específica de alguna manera es un resumen, es un parámetro adimensional que resume el punto de máxima eficiencia. Entonces, son los datos del punto de máxima eficiencia los que voy a meter en la fórmula de velocidad específica.
Entonces, los RPM ya los tengo. El caudal es el caudal del punto de máxima eficiencia, que es 6, ¿verdad? Pies cúbicos por segundo. Pero hay que convertirlo a galones por minuto. Entonces, 6 pies cúbicos por segundo, ¿verdad? Si hay 7.48 galones en cada pie cúbico y 60 segundos en cada minuto, ¿verdad? Entonces yo puedo ir de 6 pies cúbicos por segundo a galones por minuto multiplicando por 7.48 y por 60. Así hago la conversión. Entonces esto ya está en galones por minuto, ¿verdad? Esto ya está en galones por minuto, lo que está dentro de la raíz. Y abajo pongo el H en pies, pero bueno, es el H del punto de máxima eficiencia, ¿verdad? El H del punto de máxima eficiencia es 330. Ya está en pies, ¿verdad? Está en pies. Entonces, bueno, pues ahí está. Y me dan 1430.2. Y dijimos que si está entre 0 y 4000 es centrífuga, entonces efectivamente es una bomba centrífuga, ¿verdad? El punto de máxima eficiencia me lo está diciendo, ¿verdad? Todas las bombas centrífugas, su velocidad específica en el punto de máxima eficiencia cae entre 0 y 4000. Entonces, bueno, pues checamos que eso es cierto. Vamos a ver el punto de máxima eficiencia. Tenemos esos tres datos, nos piden los coeficientes adimensionales, por lo menos del P y del Q. Entonces, para el punto de máxima eficiencia, el CQ es Q en el punto de máxima eficiencia, que es 6 pies cúbicos por segundo, sobre N revoluciones por segundo, son 2134 revoluciones por minuto, si dividido entre 60 son revoluciones por segundo. El diámetro del rodete, 14.62 pulgadas. Hay que convertirlo a pies, se divide entre 12. Hay 12 pulgadas en un pie. Es diámetro al cubo. El coeficiente del caudal, el punto de máxima eficiencia, 0.0933. Vamos con el CH asterisco. Se define como GH asterisco sobre N cuadrada de cuadrada. Estamos en sistema británico, ¿verdad? Porque todos los datos están aquí en pies. Entonces, la gravedad es 32.2. El H en el punto de máxima eficiencia es de 330 pies. La N en revoluciones por segundo, 2134 entre 60 al cuadrado. Y el diámetro del rodete en pies, 14.62 entre 12 al cuadrado. Y ahí tengo el CH. Y para el CP, es la potencia de entrada en el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? En el punto de máxima eficiencia, 255. Pero ojo, está en bhp. Entonces hay que multiplicarlo por 550 para que esté en libras pies sobre segundo, ¿verdad? Que es la unidad estándar del sistema británico, ¿verdad? Por eso el 550. ¿No? Y bueno, y abajo la densidad del agua, ¿verdad? Si el líquido es agua, entonces la densidad es 1.94 por pie cúbico. Las revoluciones al cubo, 2134 entre 60, es revoluciones por segundo al cubo. Y el diámetro que debe estar en pies, 14.62 entre 12 a la quinta. Y bueno, esto me da 0.5986. Ahora, si esos son los coeficientes en el punto de máxima eficiencia, entonces la eficiencia en el punto de máxima eficiencia, la eficiencia siempre es CH por CQ sobre CP. Pero la eficiencia del punto de máxima eficiencia es CH asterisco por CQ asterisco sobre CP asterisco. Entonces, sustituyendo esos tres valores, ¿verdad? Vemos que efectivamente la eficiencia máxima 88%, que es lo que me dio aquí. Entonces, bueno, pues vemos que eso cuadra. Es más, podemos hacer otra verificación con la gráfica de Wislicenus. Vimos que en nuestro ejemplo, ¿verdad? En nuestro punto de máxima eficiencia, la velocidad específica informalmente, ¿verdad? En unidades no estrictamente adimensionales, es 1430.2. Entonces, si yo entro con el 1430.2 con la velocidad específica, ¿verdad? En su formato no estrictamente adimensional, si yo manejo la curva del caudal, ¿verdad? El caudal es 6 pies cúbicos por segundo. La gráfica de Wislicenus me dice que el caudal lo tengo que meter en galones por minuto. Entonces, esos 6 pies cúbicos por segundo lo multiplico por 7.48 por 60 y tengo 2.692.8 galones por minuto. Si voy a esta velocidad específica, a este caudal, voy a obtener la eficiencia en el punto de máxima eficiencia, que es precisamente el 88%, ¿verdad? Todo coincide, ¿eh? Ahora, esta curva, aquí la tengo en los apuntes, de hecho la mencioné en la clase de ayer, ¿verdad? Entonces aquí la voy a poner.
¿verdad? Ayer la mencioné aquí. Ya la había mencionado cuando vimos velocidad específica, pero ayer se las puse de nuevo. Entonces, les decía, si estamos en 1430 a 2692 de caudal, ¿verdad? Entonces, 1430 es más o menos por aquí, en escala logarítmica. Y el caudal es en galones por minuto 2692. Entonces, en galones por minuto 2692, ¿verdad? Entre 1000 y 10.000 estaría como por aquí, ¿verdad? Si uno mide con regla y saca la proporción, estaría más o menos por aquí. Entonces, a esta velocidad específica, a 2692, vemos que efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, bueno, aquí mencioné el Chiboreco, ¿verdad? Pero más recto, bueno, estaría más o menos como por aquí. Y vemos que efectivamente, ¿verdad? Es un 80 y tantos %, ¿verdad? Porque aquí estaría el 90, ¿verdad? Entonces es un 80 y tantos %. Bueno, pues entonces vemos que la gráfica de Wisinus también, ¿verdad? Me da entre 85 y 90%, ¿verdad? Aproximadamente 88. Digo, aquí es más difícil porque hace un salto. Primero hay que medir exactamente dónde está el NS, ¿verdad? Porque es escala logarítmica y luego hay que medir con regla aquí y aún así no es garantía porque esta variación podría ser no lineal, pero de todos modos cae cerca del 90%, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está otra manera de checarlo, aunque no es tan precisa, ¿verdad? Y todavía, vamos a verificar el diámetro. Podemos verificar el CQ y el CP, ¿verdad? Porque son datos que me pidieron, el CQ y el CP. Ahora, el CQ y el CP ya los calculé de los valores de mi tabla, pero también los puedo calcular con datos hechos sobre un montón de bombas, nada más para ver que nuestra bomba cae estadísticamente, bueno, cae dentro del comportamiento estadístico de bombas similares. Entonces, si vamos a la gráfica CQ versus NS' y CP asterisco versus NS', ¿verdad? La curva del CQ, si entro con 1430.2, recuerden que esas gráficas se las di para experimentos hechos sobre un montón de bombas, lo vimos al final de la unidad 1, con 1430.2 me va a dar más o menos 0.09, ¿verdad? Efectivamente a 0.09. Y el CP asterisco también si entra con 1430.2 van a entrar con 0.59, ¿verdad? Que es precisamente aquí, 0.59, más o menos, ¿verdad? Es más, si vamos aquí a velocidad específica 1430, ¿verdad? Entonces ahí sacamos el CQ y el CP. Aquí en los apuntes tenemos en archivos, si vamos a la unidad 1, ¿verdad? Aquí les puse NS versus CQ asterisco. Aquí lo podemos checar, ¿verdad? Entonces aquí es 1492 más o menos, ¿verdad? 1492, nada más déjenme checar. No, 1430. Y vamos a la curva y vamos a sacar el CQ asterisco. Entonces, 1430. Entonces, 1430 está por aquí, más o menos, subo, y efectivamente está entre 0.05 y 1, ¿va? 0.09 más o menos. Si se imagina una línea pasando aquí entre todas, más o menos 0.09, ¿verdad? Entonces, esa es una. Pero para el CP asterisco tengo otra gráfica, ¿verdad? Aquí también la tenemos. Aquí tenemos CP asterisco, NS versus CP asterisco. Entonces, aquí en esta gráfica, igual, 1430, entran aquí a la curva, ¿verdad? Y les va a dar más o menos 0.50 y tantos, ¿verdad? Más o menos, se imaginan una línea que pasa en medio de todas, ¿verdad? Y 1430, más o menos por aquí, les va a dar cerca de 0.6, 0.58, 0.59. Entonces, bueno, ahí lo pueden checar con la aplicación que les di para medir los datos de gráficas, ¿verdad? Pero bueno, efectivamente, más o menos el 0.59 y el 0.09 que saqué de estos cálculos que saqué de la tabla. Entonces, vimos que el CQ y el CP calculado de la tabla coincide del punto de máxima eficiencia de la tabla, yo saco el NS'.
Y el NS' tiene cierto comportamiento estadístico con un montón de modelos de bombas. Y vemos que efectivamente, de acuerdo a ese comportamiento estadístico, para mi bomba con ese NS', vemos que sí coincide con las pruebas que yo le hice a ese modelo de bomba. Entonces el CP asterisco y el CQ asterisco, tomados de mis pruebas, coincide con pruebas hechas en otras bombas que estadísticamente pues me dan los mismos coeficientes adimensionales. Entonces todo cuadra, mi bomba se comporta estadísticamente como la mayoría, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? El provecho del análisis dimensional. Ahora vamos a verificar el diámetro, ¿verdad? Estos datos que yo saqué de mis pruebas, estadísticamente deben de corresponder al diámetro del rodete, ¿verdad? Entonces vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a verificar el diámetro. Yo entro con 1430.2 a la curva de velocidad específica versus diámetro específico y me va a dar el diámetro específico más o menos igual a 5, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver si es cierto. Vamos a la gráfica del diámetro específico. Entonces, vamos otra vez a la carpeta 1 y aquí ven velocidad específica versus diámetro específico. Aquí está el archivo PNG. Entonces, otra vez, entro pegadito al 1500, 1430, ¿verdad? Subo, me imagino una línea que pasa más o menos en medio de estas. Y aquí, más o menos por aquí está en un valor, 1430 está en un valor intermedio entre 4 y 6, lo redondeamos a 5. Bueno, entonces, diámetro específico alrededor de 5, ¿verdad? Para nuestra velocidad específica de nuestro punto de máxima eficiencia de las pruebas hechas a nuestra bomba. Entonces, estadísticamente, para mi punto de máxima eficiencia de mi bomba, estadísticamente, en pruebas hechas sobre un montón de bombas, debe de corresponder a un diámetro específico de 5. Y la fórmula de diámetro específico es diámetro de rodete por GH del punto de máxima eficiencia a la 1/4 sobre Q asterisco a la 1/2. Entonces, de aquí despejamos el diámetro. Y de aquí de esta gráfica, ¿verdad? Estadísticamente debemos tener un diámetro específico de 5 y nuestro punto de máxima eficiencia nos da un caudal de 6 y un H de 330, ¿verdad? Sistema británico, la gravedad es 32.2 y vemos que el diámetro de mi rodete debe ser 1.2 pies. Y 1.2 pies convertido a pulgadas, 14.47. ¿Cuánto es? 14.62, muy poquita la diferencia, ¿verdad? Entonces vemos que nuestro punto de máxima eficiencia de unas pruebas que yo hice, ¿verdad? A mí nadie me dio curvas de desempeño, pero ya vimos que los resultados de mis pruebas coinciden estadísticamente con el diámetro del rodete, ¿verdad? Y los coeficientes adimensionales que saqué de mis pruebas también coinciden estadísticamente con lo que se ha observado en otras bombas. Cae dentro del orden estadístico de las cosas. Entonces ya vemos que si a mí no me dan gráficas de desempeño, no hay problema. De todos modos, se puede triangular la información con estas gráficas de análisis dimensional, ¿verdad? Bueno, también me piden hallar el NPSH. Ahora, el NPSH lo vamos a tener que sacar con el orden estadístico de mi bomba con respecto a bombas similares, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos, cuando vimos cavitación, vimos que la velocidad específica de succión, ¿verdad? El NSS' en su versión estrictamente, no estrictamente adimensional, vimos que la fórmula es el RPM por el caudal en el punto de máxima eficiencia en galones por minuto, dividido entre la altura de succión, es decir, la altura energética de la bomba justo en la entrada de la bomba. Entonces, esto debería ser mayor o igual a 8100 para que no cavite. Pero si yo considero el igual, entonces el HS es el NPSH, ¿verdad? Porque significa, el igual significa que estoy en el límite de cavitación. Y en el límite de cavitación, la altura energética en la entrada de la bomba es la altura crítica, que es el NPSH, ¿verdad? Entonces, de aquí despejo el NPSH. Y el NPSH, ¿verdad? Es el caso de la igualdad. Es igual a RPM por raíz de galones por minuto sobre 8100. Entonces, bueno, ahí está la fórmula del NPSH, ¿verdad?
Aquí está la fórmula del NPSH, simplemente viene del despeje de la velocidad específica de succión. Y bueno, pues aquí meto los RPM. El caudal en el punto de máxima eficiencia es 6, pero lo voy a convertir a galones por minuto, porque así me dice la fórmula, ¿verdad? Este criterio del 8100 es para la versión no estrictamente adimensional. Entonces hay que convertirlo a galones por minuto, multiplicamos por 7.48 por 60, y el despeje dice que el 8100 pasa a dividir, ¿verdad? Pasa a dividir. Y entonces el NPSH, ¿verdad? Es todo esto a 4/3, me dice que es 32.69 pies. Entonces, hasta el NPSH pude sacar con análisis dimensional, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ya vemos que para esta bomba centrífuga, con estas revoluciones y este diámetro de rodete, ya vimos que el punto de máxima eficiencia está en 6, la altura está en 330 pies, ¿verdad? El caudal es 6 pies cúbicos por segundo. El isocontorno de BHP que pasa por el punto de máxima eficiencia 255, el isocontorno de eficiencia que pasa por ahí 88%, ¿verdad? Y encima de eso hasta saqué el NPSH 32.69 pies. Entonces, bueno, pues ustedes como ingenieros, eso es toda la chamba que tienen que hacer, ¿verdad? Si no, les dan las curvas de desempeño. Entonces, las curvas de desempeño me ahorran mucho trabajo, ¿verdad? Pero si no, no es el fin del mundo, ¿verdad? Y bueno, parte de este ejercicio era ver, al verificar el CP y el CQ asterisco, al calcular el NPSH y al verificar el diámetro, esto nada más sirvió para clarificar que si ustedes improvisan una prueba en una bomba, hay manera de checar que lo que ustedes sacaron cae dentro del orden natural de las cosas, ¿verdad? Hay un orden estadístico, es decir, otras bombas caen dentro del mismo comportamiento, de la misma tendencia de comportamiento. Entonces, con parámetros adimensionales, uno puede checar, ¿verdad? Si la información que uno sacó coincide con el resto de las bombas, ¿verdad? Si cae dentro del orden natural de las cosas. Es una manera de checar de que las pruebas que ustedes hicieron están bien, ¿verdad? Y ya de paso, pues sacaron su curva de desempeño y hasta su NPSH, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el inciso A. Vamos a empezar el inciso B, por lo menos, ¿verdad? El inciso B me dice, ok, fíjense bien, ya tengo mi curva de desempeño. Ya tengo mi curva de desempeño. Entonces, en mi curva de desempeño, ¿qué es importante? Se me olvidó mencionar una cosa. En mi curva de desempeño, yo identifiqué mi altura, mi caudal y mi BHP en el punto de máxima eficiencia. También saqué la eficiencia en el punto de máxima eficiencia, la eficiencia máxima. Y saqué el NPSH para el caudal del punto de máxima eficiencia. Ustedes recuerden que el NPSH es una curva que va por aquí y para este caudal, pues el NPSH me daría tanto, ¿verdad? Ese es el NPSH. Bueno, obviamente si quieren saber el NPSH a otro caudal, simplemente en lugar de poner el caudal de máxima eficiencia, aquí pondrían el caudal al cual quieren manejar la bomba, ¿verdad? Y ya tendrían el NPSH en el caudal respectivo, ¿verdad? Bueno, pero se me olvidó mencionar otra cosa. Vamos a ver, el H0, la altura donde nace la parábola. Y bueno, esa la saco de mis pruebas, ¿verdad? Cuando nace la parábola, estoy en caudal 0. Entonces, la altura del caudal 0, a esa altura se le conoce como la altura H0, ¿verdad? Entonces, la altura H0, en este caso es 340. En mis pruebas, con el caudal es 0, la altura es 340. Entonces, ese es el H0 de mi parábola, ¿verdad? Es el H0 de mi parábola, es el nacimiento de mi parábola, su altura en pies. Entonces, ese es otro dato importante a la hora de hacer un croquis, ¿verdad? Simplificado de su curva de desempeño. Bueno, entonces, vamos con el inciso B. El inciso B me dice, me preguntan ahora que si yo quiero que el H0 sea 280, porque ojo, ahorita mi H0 es 340, pero si yo quiero una parábola, donde mi H0 es
de 280, es el inciso B, entonces, ¿a qué revoluciones tengo que echar a andar esta bomba? Entonces, ojo, esta bomba corresponde a 2134 revoluciones por minuto para un diámetro de rodete de 14.62. Pero si yo las revoluciones las bajo, la parábola se va a encoger. La parábola se va a encoger. Se va a encoger. Aún si conservo el mismo diámetro, con bajar las revoluciones, la parábola se encoge. Entonces, si la parábola se encoge de tal manera que yo quiero que el H0 ya no sea de 340, sino que sea de 280, entonces, ¿a cuánto tuve que bajar las revoluciones para encoger la parábola de esa manera? ¿Verdad? Eso es el inciso B. No solo eso. Me dice, ok, si yo quiero que el H0 sea de 280, ¿a cuánto tengo que bajar las revoluciones? Pero no me detengo ahí. Si quiero que el Q asterisco sea de 8, ¿a cuánto tienen que ser las revoluciones? Porque, ojo, esta bomba, el Q asterisco vale 6. Pero, ¿qué tal si yo quiero echar a andar esta bomba para que me entregue 8 pies cúbicos por segundo en lugar de 6? Recuerden que una bomba yo la tengo que operar en el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Para que me convenga. Entonces, si en 2134 revoluciones me está dando 6 y yo quiero que el punto de máxima eficiencia esté en 8, entonces significa que yo voy a tener que subir las revoluciones. ¿Por qué? Porque al subir las revoluciones, lo que va a pasar es que ahora la parábola, en lugar de ser esta, yo al subir las revoluciones, ahora la parábola crece. Ahora la parábola crece. Pero va a crecer de tal manera que el punto de máxima eficiencia con análisis dimensional se va a mover a un nuevo punto cuya Q asterisco ahora va a valer 8. ¿Verdad? Entonces, esta bomba 2134 opera esta parábola intermedia. Si yo quiero que el H0 sea 280, tengo que encoger la parábola. Entonces, si yo quiero que el nacimiento sea 280, encoger la parábola significa bajar las revoluciones. Eso es el inciso B, en la primera parte del inciso B. La segunda parte del inciso B es, hey, yo no quiero operar en el punto de máxima eficiencia 6, yo quiero operar en el punto de máxima eficiencia 8, porque yo quiero operar la bomba que me entregue 8 pies cúbicos por segundo. Entonces, a la bomba centrífuga ahora le tengo que subir las revoluciones. Subir las revoluciones significa que la parábola crece, y crece de tal manera que el punto de máxima eficiencia, a la hora de hacer análisis dimensional, me va a dar 8. Entonces, esa es la segunda parte del inciso B. Y la tercera parte del inciso B es el BHP. Yo para operar en el punto de máxima eficiencia, yo le tengo que meter un BHP de 255. Pero ¿qué tal si yo no tengo un motor para alimentar a la bomba a 255 HP? ¿Qué tal si yo tengo un motor de 80 HP? Yo quiero que ese motor conectado a este rodete me opere en el punto de máxima eficiencia. Entonces, yo quiero mover el isocontorno de 255 HP a 80 HP. Entonces, voy a tener que bajar las revoluciones, ¿verdad? Entonces, ahora esta es la tercera parte del inciso B. Ahora, si por aquí está pasando el isocontorno de 255, yo al bajar las revoluciones voy a encoger mi parábola de tal manera que del punto de máxima eficiencia ahora pase un isocontorno de 80 HP, de 80 VHP. Entonces voy a tener que bajar las revoluciones para encoger la parábola, para encogerla de tal manera que el punto de máxima eficiencia por ahí pase un isocontorno de 80 VHP. Eso me asegura que yo a esta bomba, si yo le meto 80 VHP, yo voy a estar operando en el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Entonces, un ingeniero se puede topar con estas tres cosas, ¿verdad? ¿Cómo cambiar las RPM de una bomba para que el nacimiento de la bomba me dé cierta altura? ¿Cómo cambiar las revoluciones de una bomba para que el caudal de máxima eficiencia esté a cierta magnitud? ¿Cómo cambiar las revoluciones de una bomba para que el punto de máxima eficiencia me exija la potencia con la que yo puedo proveer, ¿verdad? Entonces, esas son tareas con las que un ingeniero se podría topar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a hacer esto. Vamos parte por parte, ¿verdad?
Aquí nada más les puse el resumen de lo que me están pidiendo, ¿verdad? Pero bueno, era importante explicar nuestra estrategia, ¿verdad? Entonces, vamos con la primera parte del inciso B. Me dicen, si el nacimiento de la bomba originalmente es 340, ¿verdad? Operando a 2134 para este diámetro de rodete. Ahora yo tengo que encoger la parábola porque ahora me piden que el nacimiento de la bomba empiece a 280. Entonces, de 340 lo tengo que bajar a 280. Significa que tengo que encoger la parábola. Encoger la parábola significa bajar las revoluciones para el mismo diámetro de rodete. Entonces, si la parábola mayor está a 2134, ¿a cuánto está? ¿A cuántas revoluciones está la parábola menor? Bueno, pues hacemos un análisis dimensional. Sabemos que en caudal cero, la eficiencia es cero, ¿verdad? Porque recuerden que la eficiencia es rho Q GH sobre potencia de entrada. Entonces, si el caudal es cero, pues la eficiencia es cero, ¿verdad? Entonces, eso significa que si yo estoy en 340 y quiero bajar a 280, estoy en el mismo isocontorno de eficiencia. La línea vertical es un isocontorno de eficiencia del 0%. Porque todos los caudales cero me van a dar eficiencia cero. Ok, bueno, entonces, yo quiero bajar de 340 a 280 sobre el mismo isocontorno de eficiencia. Entonces, eso significa que ese es mi H1 y este es mi H2 en un análisis, aplicando reglas de semejanza. Si me muevo sobre el mismo isocontorno de eficiencia, yo tengo la regla de semejanza de H1, H2. Entonces, yo quiero que H2 sea 280, mientras que H1 es de 340, ¿verdad? Y bueno, entonces, la regla de semejanza dice que H2 sobre H1 es igual a N2 sobre N1 al cuadrado, D2 sobre D1 al cuadrado. Pero ojo que yo no estoy cambiando el diámetro del rodete, el diámetro del rodete se queda igual, nada más quiero cambiar las revoluciones. Entonces esto se hace 1. Y entonces nada más, y ahora el N1 ya lo tengo, 2134. ¿Verdad? Entonces de ahí despejo de 1. Perdón, de ahí despejo de 2, que de 1. Ok, de ahí despejo N2. Entonces el despeje de esta ecuación, el despeje N2 es raíz de H2 sobre H1 por N1 y sustituyo valores, ¿verdad? H2 es 280, H1 es 340, N1 2134. Entonces me dice que las revoluciones, 1936.57 revoluciones por minuto, ¿verdad? Me va a encoger la parábola de este punto mayor a este punto menor, donde el nacimiento está en 280. Entonces ya saqué las revoluciones que tengo que reducir para encoger la parábola a un nacimiento de 280. Todo basado en el hecho de que la línea vertical es isocontorno de eficiencia cero. Entonces, reglas de semejanza me van a llevar de un nacimiento a otro, ¿verdad? Entonces, es en base a eso. Vamos con la segunda parte del inciso. Yo quiero un punto de máxima eficiencia en 8. Entonces, mi curva original tiene un punto de máxima eficiencia de 6 pies cúbicos por segundo a una altura de 330 pies. Esa es mi curva original. Pero yo quiero un punto de máxima eficiencia de 8. Entonces significa que con análisis dimensional este punto de máxima eficiencia lo tengo que mandar a un caudal mayor, ¿verdad? De 6 a 8. Entonces significa que como me tengo que mover hacia la derecha, el análisis dimensional, ¿verdad? Me va a llevar a una parábola mayor. Entonces, este es mi Q1 y este es el Q2, ¿verdad? Sobre el mismo vamos a suponer sobre el mismo isocontorno de eficiencia. No es estrictamente cierto, pero voy de punto de máxima eficiencia a punto de máxima eficiencia. La eficiencia no puede cambiar mucho, ¿verdad? Entonces, suponemos que estamos más o menos, vamos de máximo a máximo. Entonces vamos a manejar eso como el Q1 y el Q2 del análisis dimensional. Entonces, Q2 va a valer 8, ¿verdad? Q1 va a valer 6,
No cambié el diámetro del rodete, este cociente vale 1. El N1 ya lo conozco, ¿verdad? Que es 2134. Y de la regla de semejanza, despejo N2. Entonces N2 igual a N1 por Q2 sobre Q1. Sustituyo valores, ¿verdad? N1, Q2, Q1. Y ahora me dice que tengo que aumentar las revoluciones. Desde 2134, en la parábola menor, tengo que subir las revoluciones a 2845, ¿verdad? Para crear esta parábola mayor, donde el punto de máxima eficiencia subió de 6 a 8. Y ahora sí, yo puedo operar, si yo opero esta bomba a este diámetro de rodete y a estas revoluciones, ¿verdad? 2845, entonces yo voy a entregar 8 pies cúbicos por segundo en el punto de máxima eficiencia, ¿verdad? Y ya que calculé el 8 pies cúbicos por segundo, pues me podría interesar cuánto vale el H2 asterisco, ¿verdad? Entonces el H2 asterisco, bueno, pues simplemente hago análisis dimensional, pero ahora desde H1 hasta H2, de punto de máxima eficiencia a punto de máxima eficiencia. H1 vale 330, ¿verdad? Ya conozco las nuevas revoluciones, 2845, ¿verdad? 2845. Y conozco las revoluciones anteriores, que son 2134. No cambié el diámetro del rodete, este cociente vale 1. De aquí despejo H2. Entonces H2 asterisco es H1 asterisco por N2 sobre N1 al cuadrado. Y como ya tengo las revoluciones, pues nada más lo calculo directamente. Y ahora el punto de máxima eficiencia, si yo entrego 8 pies cúbicos por segundo, la H correspondiente va a ser 586.67 pies. De ahí puedo sacar el delta P de la bomba a estas nuevas revoluciones. Bueno, y ya como último dato, ¿verdad? Esto ya lo hacemos mañana, ¿verdad? Porque hay que hacer varias cosas. Entonces, ya mañana continuamos con el inciso B y hacemos un inciso C. Entonces aquí lo dejamos por el día de hoy. Pero bueno, ya se pueden dar cuenta, ¿verdad? Ya uno como ingeniero, uno dice, bueno, no me dieron curvas de desempeño, calculo mi curva de desempeño, verifico los datos con coeficientes adimensionales, ¿verdad? Y después, ya como ingeniero, me dicen, hey, cámbiale las revoluciones para que la bomba funcione de manera eficiente en otras revoluciones por minuto, dándome otro caudal, permitiéndole meterle un HP al cual yo sí tengo acceso y tal vez no al original, ¿verdad? Si es que voy a cambiar el motor que alimenta la bomba. Entonces, bueno, pues estas son tareas, ¿verdad? Que pueden ser con las que un ingeniero se puede topar, ¿verdad? Si uno maneja bombas. ¿A qué revoluciones tengo que cambiarle para que me dé cierto rendimiento? Si conozco el rendimiento en algunas otras revoluciones. Bueno, ese es el apunte 2.9, lo voy a subir, aunque mañana vamos a continuar con ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Materiales de clase. Seguimos en la unidad 2, es el apunte 2.9. Entonces, vamos a ver, 2.9. Entonces, mañana continuamos con nuestro repaso, ¿verdad? Bueno, no es más que un repaso, ¿verdad? De alguna manera estamos repasando algo, pero estamos viendo cosas nuevas. Entonces, bueno, mañana continuamos con el inciso B y vemos el inciso C, ¿verdad? Otra parte del ejercicio. Bueno, entonces ahí está el apunte del día de hoy. Antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? No, profe. Ok, no, perfecto. profesor, claro. Ok, perfecto. Entonces ya vamos conociendo más armamento, ¿verdad? Ya uno como ingeniero, ¿verdad? Cómo adaptar, ¿verdad? Curvas de desempeño a mi antojo, ¿verdad? Cómo sacar curvas de desempeño si es que no me la dan. Y todavía el análisis dimensional me puede ayudar a sacar datos a los cuales yo no tengo acceso, ¿verdad? Y esta información es muy útil porque yo recuerdo, ¿verdad? En ciertos proyectos de residencia profesional donde no tenían los datos, no tenían las curvas de las bombas. Y con el análisis dimensional sacamos los datos, ¿verdad? Y resolvieron el problema. Entonces, son herramientas útiles. Bueno, entonces, dejo de grabar.